Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión del Seminario Internacional Cádiz entre el Viejo y el Nuevo Mundo, la ciudad y las comunidades extranjeras. Tengo el inmenso honor y la gran responsabilidad de presentar al ponente que va a intervenir en esta primera ponencia a lo largo de esta mañana. Tengo el honor de presentar al profesor Raúl González Arévalo, profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Granada, que, como muchos ya saben, se doctoró en la Universidad de Málaga con una tesis doctoral dedicada al estudio del cautiverio y la esclavitud. Y es que el profesor Raúl González Arévalo mantiene una relación muy estrecha con la ciudad de Cádiz. Más allá del tema que ha abordado en su tesis doctoral, Raúl mantiene esta relación porque su director, su maestro, fue el profesor y querido Alfonso Franco. Por tanto, ya desde tiempo atrás, Raúl mantiene un acercamiento muy especial, muy cariñoso con esta ciudad. Resumir su currículum es una labor muy meritoria y casi imposible. Más allá de la brillante tesis que realizó, ha estado realizando estancias de investigación, sobre todo en Italia, con especial mención a Florencia, donde ha estado trabajando los archivos florentinos, y además también podemos destacar que ha sido profesor invitado en otras universidades europeas. Su línea de investigación se ha centrado en los últimos años en el estudio de las comunidades extranjeras, de la navegación, del comercio marítimo, sobre todo en el triángulo que podía constituir cada uno de los vértices: Castilla, el Reino Nazarí de Granada y las repúblicas italianas. Su investigación ha marcado un punto clave en la historiografía gaditana, en particular y en la de Castilla en general. ¿Por qué? Porque su metodología de entrecruzar las fuentes documentales extranjeras con las castellanas le ha permitido aportar y arrojar luz a temas que no se conocían tanto. Y sin duda, y no quiero dejar de señalarlo, su investigación ha marcado un punto porque a partir de sus estudios se ha vuelto a mirar a Cádiz durante los siglos XIV y XV. En esta ocasión nos hablará sobre los florentinos y los venecianos, quizás dos comunidades extranjeras muy poco conocidas que se han abordado con muy poca atención en la historiografía medieval gaditana. Y simplemente citar que en su inmenso currículum cuenta con publicaciones de gran impacto, como nos exige la ANECA, pero también con publicaciones y con libros que merecen mucho la pena leer y que les recomiendo. Y aprovechando la fecha, para que en Navidades compren el libro, les recomiendo encarecidamente que lean el libro que le ha dedicado a la esclavitud, a la vida cotidiana de los esclavos en la Castilla del Renacimiento, que es un libro que merece muchísimo la pena, y no porque sea únicamente mi maestro, cabe decir, sino porque de verdad que merece mucho la pena. Y ahora podrán comprobar perfectamente el gran orador que es y las facilidades que tiene para transmitir todo lo que realiza y hace, que es verdaderamente maravilloso. No le voy a quitar ni un minuto más para que puedan escucharlo personalmente y ver la calidad de sus trabajos. Muchísimas gracias. Bueno, después de esta presentación, a ver cómo empiezo yo ahora. Lo primero, lógicamente, dar las gracias a los organizadores, a Santiago Saborido, el director del Archivo Histórico Provincial, a mi discípulo, amigo, compañero de batallas, Daniel Ríos. Cádiz es para mí un lugar especial, no solamente porque me ocupe de estudiarla desde hace mucho tiempo, sino porque, como ha expuesto en su introducción Daniel, mi director de tesis fue Alfonso Franco, lo cual me permitió venir a Cádiz en diversas ocasiones. Pues estoy hablando ya de principios del 2000, hace mucho tiempo que conozco la ciudad, que me siento a gusto en ella. En su universidad tengo amigos, algunos de los cuales me han hecho la cortesía de estar presentes escuchándome esta mañana, y siempre es de agradecer ver caras amigas y conocidas y disfrutar todos de temas que nos gustan, porque más allá de las perspectivas individuales de cada uno, a todos nos une el interés por Cádiz, sobre todo en unos tiempos complicados de estudiar, porque, como ya sabemos todos, la documentación medieval se perdió durante el asalto anglo-holandés, con lo cual tenemos que salir fuera y hay muchas preguntas que poco a poco vamos intentando responder, aunque con cierta complicación. Paso ya a mi intervención, que espero que esté a la altura de la presentación y de las expectativas.
El título de mi intervención, como podéis ver en la pantalla, tiene una interrogación y quiere tener un punto provocador para que podamos centrar la atención y, bueno, de los asistentes y de las personas que nos están escuchando en streaming sobre una cuestión que ha pasado muy desapercibida. Porque, claro, cuando hablamos de Cádiz, lo que a todos nos viene a la cabeza primeramente en comunidades extranjeras son los genoveses, lógicamente. Los datos son incontestables. En este sentido, ya he tenido ocasión de estimar en el pasado que entre el 30 y el 40% de la comunidad genovesa de Cádiz de los siglos XIV y sobre todo XV estaban avecindados en la ciudad, cuando lo habitual es que no más de un 10% de estas comunidades tuvieran a sus miembros como vecinos. Datos que, por otra parte, tendrán que ser refrendados o matizados en la tesis que tengo el placer de dirigir a Daniel Ríos y que ya tuvo una intervención ayer por la tarde en esta misma sede sobre los genoveses. Para que nos hagamos todos una idea más concreta, os traigo aquí este texto de un mercader milanés anónimo que en 1519 visitó la ciudad y que, como podéis ver, está traducido. Dejó por escrito esta afirmación: en Cádiz hay más forasteros que gente de la tierra, pero la mayoría son genoveses, los cuales son en torno a 500, incluyendo los artesanos. Y quiero que prestemos atención en concreto a esa frase porque resulta muy reveladora si la leemos con calma. Lo primero, por supuesto, es la cifra, que es absolutamente descomunal pensar en 500 personas, en 500 genoveses. ¿Por qué? Pues porque si pensamos en Sevilla, que era la ciudad más poblada de la Corona de Castilla y que a finales del siglo XV contaba con unos 60.000 habitantes, y en 1487 figura un centenar de genoveses avecindados, y que este mismo mercader milanés los estimaba en torno a 150 personas. Claro, hablar de 150 genoveses en Sevilla, la ciudad más poblada de Castilla, y de 500 en Cádiz es una auténtica barbaridad. Pero una auténtica barbaridad. En Sevilla constituían aproximadamente el 0,5% de la población y en Cádiz estaríamos hablando que, dado que, según las estimaciones que hagamos con los padrones, se ha calculado que la población de la ciudad a finales del 15 eran unos 1.300 habitantes, que habrían subido, por supuesto, en 1519, es que estamos hablando que entre el 30 y el 40% de la población de Cádiz eran genoveses. Una burrada, una segunda Génova prácticamente. En estos momentos no podemos profundizar mucho en la composición de la comunidad, en la que no solamente había mercaderes, el texto lo dice muy claramente, también había artesanos. Y aquí quiero llamar la atención sobre otra cuestión, porque de la misma manera que no todos los empresarios españoles son Amancio Ortega, ¿verdad?, y que la mayoría de los empresarios son autónomos, como mucho que dirigen pequeñas y medianas empresas, pues no todos los genoveses que estaban en Cádiz respondían a ese estereotipo de las grandes figuras del comercio internacional. De hecho, además, tenemos que tener presente que los mercaderes más importantes tenían a su servicio, a su cargo, personal en formación, el equivalente de nuestros becarios hoy en día, ¿no?, sin estatuto del becario, por cierto. Tenían también, por supuesto, socios que no estaban establecidos en Cádiz, iban y venían. Habría también el personal de las compañías, los que estaban por debajo de ellos ejecutando sus órdenes y sus previsiones. Habría también criados simplemente de la logística, el controlar las mercancías que llevaban al puerto, que se descargaban, que se vendían, etc. Es decir, estamos hablando de toda una cantidad de personas que están detrás de la figura que conocemos mejor y que integran esos 500 habitantes. Luego, 500, lógicamente, es mucho. Más complicado es saber quiénes serían esos artesanos, pero sí es razonable pensar que estarían ligados probablemente a oficios marítimos. Por ejemplo, en Málaga, que es otro puerto muy importante para los genoveses, a principios del siglo XVI había toneleros que fabricaban los barriles en los que se metía la anchoa malagueña que se exportaba y que los construían específicamente a la medida de Génova. Probablemente también los habría aquí en Cádiz, pues para la exportación del atún, que ya sabemos las almadrabas tan importantes que hay y que esperamos que un próximo libro de autoría de los profesores Emilio Martín Gutiérrez y Enrique Ruiz Pilares arroje nueva luz sobre este tema, ¿no? Más artesanos que habría probablemente los relacionados con los oficios navales, carpinteros de ribera, calafates, los encargados de construir el velamen, las cuerdas, etcétera, etcétera. Luego, la fauna
que poblaba la comunidad genovesa sería muy diversa, aunque no podamos profundizar ahora mismo en ella. ¿Por qué me he empezado con los genoveses y yo he venido aquí a hablar de los florentinos y de los venecianos? Bueno, pues porque básicamente quiero que tengamos presente que los números no son todo. O sea, esto no es burro grande, ande o no ande. Aquí tenemos que procurar conocer también cuáles son las características de esa comunidad, el papel que desempeñaban sus integrantes y el papel económico que jugaban en la ciudad y en la dinámica comercial y económica para poder responder a esa pregunta de si eran una presencia menor los venecianos y los florentinos, que claramente eran muchísimos menos que los genoveses, eso ya los puedo adelantar. Las primeras noticias sobre florentinos y venecianos, noticias fehacientes, quiero dejarlo claro, constatadas indiscutiblemente, las tenemos del siglo XIV. Y digo fehacientes porque es conocida una carta dirigida por Alfonso X, el conquistador de Cádiz, el fundador de la ciudad cristiana y de la vecina Puerto de Santa María, que se dirige a los habitantes del puerto de Santa María precisamente y nombra de forma concreta pisanos, venecianos, franceses, ingleses, catalanes y provenzales. Y esto normalmente se ha tomado como una prueba incontestable de que todas esas naciones estaban habitando en el puerto de Santa María. Yo, después de estudiar las relaciones de Alfonso X con estos mercaderes para una ponencia que me encargó el profesor Sánchez Sauz, catedrático de esta universidad, para la edición de los encuentros alfonsinos que se celebran cada 2 años en el puerto de Santa María y que no se pudo celebrar porque vino la pandemia, lo cierto es que lo único que pude concluir es que esas relaciones con los genoveses sí, con florentinos y con venecianos no, hay que interpretarla más bien como un anhelo, como una invitación a que todas esas naciones se instalaran en el puerto de Santa María para poder asegurar tanto su repoblación como la de Cádiz y impulsar también, por supuesto, su participación en el comercio internacional. Entre 1329 y 1340 tenemos constatada la apertura de la primera filial de una sociedad toscana en Sevilla, y es la llamada Supercompañía de los Bardi, lo que hoy día llamaríamos una multinacional, que hace a Google una pyme al lado de lo que eran estos Bardi, y que tenían instalados, como digo, una filial en Sevilla y daban órdenes desde Sevilla con operaciones en Cádiz y, por ejemplo, financiaron la participación de nobles escoceses como cruzados en el sitio de Algeciras en 1340. Y además, por esos años, tenemos también noticia del poeta Boccaccio, que nos habla de mercaderes florentinos en Sevilla, en la capital hispalense, que también pasaban por Cádiz y operaban desde ella. Más allá de estas noticias que empiezan a aparecer, pero que todavía son esporádicas, tenemos que esperar a finales del siglo XIV para volver a encontrar otras informaciones ya continuadas sobre la presencia de estos florentinos en Cádiz, aunque de otra manera, porque muchos de ellos en realidad eran factores, representantes de las grandes compañías que no estaban necesariamente arraigadas ni en Sevilla ni en la península ibérica, sino incluso fuera de ella. Y una de las mejores muestras la constituye la compañía de los Alberti, que tenía sede en Brujas, en Londres y en París, desde donde controlaban a los agentes desplazados en Sevilla y contrataban transportes marítimos en Cádiz, al igual que los representantes de la Compañía de Cataluña que había fundado Francesco di Marco d'Atini, que es probablemente el mercader de Prato más famoso de toda la Edad Media. Las informaciones de las dos compañías las conocemos porque precisamente de Francesco di Marco d'Atini se ha conservado el que es el mayor epistolario mercantil de toda la Europa medieval. Hablamos de un volumen de más de 150.000 cartas y algunas de ellas fueron escritas precisamente desde aquí, desde Cádiz, como por ejemplo la que en marzo de 1394 escribía Vieri de Francesco Gori, que está ahí en la pantalla, que había llegado aquí en una embarcación genovesa, la de Francesco Vacca, procedente de Inglaterra, y desembarcó paños ingleses en la ciudad por cuenta de un florentino que estaba en Londres y que se llamaba Alamanno Mannini. Aunque Gori se desplazó hasta Sevilla, lo cierto es que siguió controlando el movimiento de embarcaciones de Cádiz y contratando el flete de mercancías en el puerto, como demuestran otras cartas que envió desde Sevilla y desde Cádiz a la ciudad de Génova.
De la misma manera, en 1398 pues podríamos hablar de Francesco Donati o de Francesco Bernardi, que hicieron también escala en Cádiz a bordo de embarcaciones genovesas. El gran salto cualitativo de la presencia florentina en Cádiz lo tenemos en el siglo XV. Hay noticias en la primera mitad, por ejemplo, en la década de 1430, esa familia de los Bardi, después de la quiebra de la supercompañía en el siglo XIV, se habían rehecho y vuelven a tener a algunos miembros de la ciudad establecidos aquí y enviando mercancías andaluzas hacia el puerto de la ciudad de Pisa, a bordo de las galeras mercantiles de Florencia, de las que hablaré ahora un poco más tarde. Y en la década de 1470 tenemos, por ejemplo, a Francesco Tedaldi. Claro, yo digo Francesco Tedaldi y no os dice nada. Pero si yo digo que es hermano de Talento Tedaldi, a los florentinos ya les suena algo más. Francesco Tedaldi es el responsable de la filial que la Banca Medici tenía en Sevilla, a cuyo frente estaba el gran Lorenzo el Magnífico, que a todos nos suena, por supuesto, como uno de los grandes hombres del Renacimiento y gobernante de Florencia. A este señor le interesaba el comercio también con Andalucía, abre una filial en Sevilla se establece Talento y en Cádiz se establece su hermano Francesco. De manera que vemos una bicefalia en la que hay una compañía un poquito más desarrollada con sede operativa, digamos, sede financiera, mejor dicho, en Sevilla y operatividad desde Cádiz. ¿A qué se dedicaban? Pues básicamente al comercio con Inglaterra. Enviaban productos andaluces y traían paños ingleses que tenían una enorme demanda. En la última década del siglo XV aparece por aquí también Simón Verde. Los que sean de Sevilla o hayan ido por Sevilla a lo mejor les suena un poquito más. Simón Verde lo conocemos sobre todo a día de hoy porque fue amigo de Cristóbal Colón, ha dejado importantísimos testimonios del segundo y del tercer viaje a América, donde él mismo fue en 1510, fue banquero del almirante genovés y se interesó por las posibilidades comerciales, como digo, del tráfico con el Nuevo Mundo. ¿Y qué pasa con este Simón Verde? Pues que hasta 1509, durante entre 15 y 20 años, resulta que había estado avecindado en la ciudad de Cádiz, lo cual evidentemente es importante para nosotros. Hoy día, estaba diciendo, Sevilla resulta más conocido porque se compró una casa y una hacienda en el Aljarafe y en la década de 1970 se construyó una urbanización de lujo en la ciudad que lleva su nombre precisamente, Simón Verde. Y relacionado con él había otro florentino, Piero Rondinelli, que también estaba al servicio de los Medici, como los Tedaldi. Este se había establecido en Sevilla, pero tenía también un hermano en Cádiz de nombre Giovanni. Y los dos desarrollaron intereses mercantiles muy amplios, compra-venta de esclavos, exportación de seda, artículos textiles, importación de azúcares desde Canarias para enviarlos también al norte de Europa, libros, papel, actividades bancarias, es decir, desde Sevilla y Cádiz abarcaban un radio de acción que incluía Portugal, Madeira, América y las ferias de León, que eran las más importantes que había en la Francia del siglo XVI. Como esto es todo un círculo muy pequeñito, en el que todos se conocen, todos terminan siendo, bien o mal, amigos enemigos, pues tenemos otro florentino más, otro grupo familiar en este caso, que llega de la mano de Piero Rondinelli, y son los Fantoni, los cuales los profesores de Historia Moderna de esta ciudad conocen bastante bien, porque se insertan tanto en el tejido urbano de la ciudad, que terminan accediendo al cargo de regidores del ayuntamiento, acceden a títulos nobiliarios de la pequeña nobleza y se dedican a comerciar también con toda una serie de artículos conocidos, desde el atún de las almadrabas de las casas de Medina Sidonia y Arcos, hasta cueros, cordelería y alumbre. Luego, los florentinos, aunque son más conocidos a partir del siglo XVI, que voy a decir de los Botti, hunden sus raíces en el siglo XIV y poco a poco, con cuentagotas, van apareciendo toda una serie de nombres que en realidad no son más que lo que a nosotros nos ha llegado. No podemos saber cuántos más eran o mucho más de sus operaciones, pero van saliendo estas informaciones. Por lo tanto, en lo que respecta a los florentinos, las noticias que tenemos en la Baja Edad Media son de individuos que pasaban por su puerto, que operaban en él, o bien contrataban desde Sevilla, y como mucho aquellos que tenían más posibilidades económicas desarrollaban una estrategia dual entre Sevilla y Cádiz. Luego Cádiz pintaba ya bastante en la Baja Edad Media también con aquellas naciones mercantiles menos conocidas.
Si nos vamos a los venecianos, aquí las noticias son bastante más escuetas. Hay que esperar prácticamente a mediados del siglo XV para conocer un veneciano establecido con cierta continuidad. En este caso, hablo de Marino Crivelli, que en 1459 figura en las actas del Concejo de Jerez de la Frontera porque estaba cambiando la vecindad desde Cádiz hasta la capital jerezana. En 1462 ya está de vuelta en Cádiz, contratando en este caso con las galeras mercantiles de Florencia. En 1467 aparece en el famoso Padrón de Vecinos. En 1468 está recibiendo pan del abastecimiento que se envía desde Jerez de la Frontera y nos figura como cabeza de una familia, de una casa, mejor dicho, de 13 personas. Claro, cuando hablamos en términos medievales de una casa, no son todos parientes, no es una familia numerosa. Está la familia, si la tenía, porque no sabemos si está casado y si tenía hijos, y están también los criados personales de su servicio, esclavos, si los tenía, y personal asociado. Por esto decía antes que cuando hablamos de vecinos de la ciudad no es el número a secas, detrás hay toda una serie variable de personas que pueden ser 2, 3, 4, 5, 10, 15 o 20 personas en el mejor de los casos. Como era práctica habitual de la época, estoy hablando de un mercader de cierto renombre, de cierta importancia e influencia local, lo cual facilita que fuera elegido como cónsul, como representante de la República en el puerto gaditano. Pero aquí también hay otra cuestión curiosa, y es que en 1462 aparece nombrado como cónsul no de los venecianos, sino de los florentinos. A día de hoy, con nuestra concepción de las naciones y las nacionalidades, es absolutamente impensable que un embajador representara a dos países a la vez. El caso contrario sí se da. Tenemos embajadores españoles representando a nuestro país en 2, 3 países a la vez. Eso suele pasar sobre todo en Centroamérica, Sudamérica y en el África Negra, ¿no? Pero, por el contrario, no vamos a tener un embajador de España representando a España, Portugal y Francia, por poner un ejemplo, ¿no? En el siglo XV la situación es bastante más flexible y Venecia y Florencia, que habían sido enemigas en la primera mitad del siglo, en 1454 habían suscrito la Paz de Lodi, que era una paz destinada a acabar con todas las guerras en la península italiana, de manera que, facilitado por el hecho de que las dos repúblicas tenían la misma aproximación en Cádiz, y es que se trataba del puerto más importante en la navegación de sus flotas hacia el Mar del Norte, pues deciden, vamos a decir, economizar recursos y que una misma persona se dedica a facilitar el pago de los derechos de anclaje, la concesión de guiajes y salvoconducto para las embarcaciones que iban o venían y hacían escala en Cádiz. Sabíamos de otro cónsul veneciano en la ciudad en 1508 porque en ese momento hay una peste aquí que había empezado el año anterior y por la epidemia se traslada temporalmente al puerto de Santa María, desde donde sigue velando por los intereses de la comunidad. Así que con esta breve presentación de quién estaba por aquí, de las personas concretas, pues hay una circunstancia que es más que evidente, y es que florentinos y venecianos no podían competir de ninguna manera con los genoveses, ni en volumen de la comunidad, ni tampoco en el volumen de negocio, porque claro, por medianos que fueran los mercaderes genoveses, si son más, al final mueven, lógicamente, más dinero. ¿Dónde está entonces la importancia de estos florentinos y de estos venecianos, que yo planteaba también en el título de mi intervención, ¿no? Pues básicamente en el papel de su flota y del valor económico de las mercancías que traían en ellas y que, por consiguiente, traían riqueza también a la ciudad en las operaciones mercantiles que se desarrollaban en su puerto. Desde hace algunos años se van conociendo cada vez más detalles sobre la presencia de estas embarcaciones en el puerto de Cádiz en la Baja Edad Media, siglos XIV y sobre todo XV. Los venecianos en concreto empezaron a frecuentar Cádiz en 1315, cuando se instaura la llamada Muda de Flandes. La muda, para los que no lo sepan, no es otra cosa que la palabra en dialecto veneciano para hacer referencia a un convoy de galeras mercantiles. ¿Cuántas galeras? Depende. En el siglo XIV la cifra era variable, oscilaba entre 2 y 5 galeras.
En el siglo XV parece estabilizado en 4 galeras, mientras que posteriormente pudieron aumentar, incluso de manera puntual, a 5 o 6. La importancia la demuestra, desde el punto de vista veneciano, los días que estaba previsto que las galeras fondearan en él. Las órdenes del Senado de 1336 establecían una escala de 2 a 4 días. En el siglo XV esa escala aumentó de 4 a 5, en el siglo XVI sube a 6 días. Es decir, conforme avanzamos en el tiempo, la escala en Cádiz va aumentando, lo cual nos está indicando que el volumen de negocio va creciendo y era necesario estar más días para poder atender a la demanda que había, sobre todo de los mercaderes de la zona y poder darle salida, ¿no? Por supuesto, también estos son, vamos a decir, los planteamientos ideales, teóricos, porque también había imprevistos. En 1477, la flota veneciana se encuentra con que la flota francesa ha llegado al puerto, les está bloqueando la salida y tienen que esperar a que una escolta venga desde el Adriático para acompañarles de regreso a la laguna. En 1521, por ejemplo, el capitán de las galeras de ese año, que se llamaba Vincenzo Priuli, escribió desde Laredo, en Asturias, al dogo de Venecia, informándole de que habían permanecido 27 días, prácticamente un mes, en el puerto de Cádiz por vientos y mar contraria. Es decir, el mal estado de la mar, y estamos hablando de diciembre, que evidentemente no es las mejores fechas, como saben los marinos, para salir a navegar por el Atlántico, las condiciones impidieron que continuaran viaje como estaba previsto dentro de los plazos que estaban estipulados. Otro signo de importancia de Cádiz en el programa de navegación veneciana es el hecho de que mientras que a la ida se paraban en diversos puertos, bastante numerosos, al regreso, que lo que interesaba era volver corriendo desde Inglaterra con la lana hasta Venecia, solamente había permitidas, mejor dicho, 2 paradas en la península ibérica. Cádiz en el Atlántico y Mallorca en el Mediterráneo, lo cual nos está diciendo la importancia logística, en este caso, que vuelve a tener el puerto. Y más aún, la escala en Cádiz no se limita única y exclusivamente a comerciar con los mercaderes que estuvieran en la ciudad, que se hubieran acercado. En Cádiz, concretamente, el capitán de las galeras tenía que comprar cueros para cubrir las escotillas de las embarcaciones y poder evitar que entrara demasiada agua en la navegación por el Atlántico, que era un poquito más movida, como ya sabemos, que en el Mediterráneo. Y además de eso, estas galeras, que solían llevar 1 o 2 botes o barcas amarrados en la popa, tenían que recogerlos y tenían que subirlos al llamado zardín, en dialecto veneciano, que no es otra cosa que ese puente que hay sobre la popa. Metían debajo las barcas para que no les entrara el agua del Atlántico y se convirtieran en un lastre y además perdieran la posibilidad, lógicamente, de bajar de las galeras, básicamente cuando se tenían que acercar a puerto, porque todo esto, cuando hablamos de puertos en términos medievales, no tenemos que pensar en esos grandes muelles de Navantia que tenemos aquí. Normalmente las embarcaciones fondeaban en la bahía y con barcas bien propias, bien de la ciudad, se cargaban y descargaban las mercancías, bajaban y subían las personas. Más cosas de la importancia de Cádiz con estas galeras. Cuando tenemos que pensar que las galeras tenían una tripulación media de unas 250 personas. Nos podemos imaginar cómo viajaban en la galera, como sardina en lata. Y además la mayor parte de la tripulación estaba compuesto por lo que la terminología específica náutica italiana denomina la churma. La churma son los remeros, la fuerza bruta, los que van cuando no hay viento tirando de los remos o para entrar y salir de los puertos, que, bueno, pobres hombres, tenían que estirar un poco las piernas. Así que cuando llegaban a Cádiz tenían la costumbre de bajar al puerto, dicen literalmente los documentos, a aprovisionarse de vino. Y claro, ya sabemos el peligro que tiene el botellón, que te metes en líos y armas disturbios e inconvenientes en la ciudad. Así que 2 veces al año, a la ida en primavera
y al regreso en otoño, nos encontrábamos con que, vamos a pensar que venían 5 galeras, 250 tripulantes, ¿bajaban todos? No podemos dejar las galeras desprotegidas. De hecho, había leyes estrictas que decían que tenían que quedar un número suficiente de hombres para poder defenderla, porque claro, si estamos todos tomando unos cacharritos de vino en la ciudad, pueden llegar otros, se suben en el barco, nos quitan la mercancía y a ver qué hacemos, ¿no? De manera que había también disputas para ver quién bajaba a Cádiz a beberse el vinito. Bueno, básicamente esto debía ser como los americanos de la base de Rota cuando salen a divertirse por la ciudad y por la bahía, ¿no? Pues teníamos también de esos venecianos que no tenían mucho glamour paseándose por la ciudad ni eran muy ricos con las mercancías con las que se comerciaba. Como he dicho antes, la importancia de la presencia veneciana en Cádiz residía en el valor de los artículos que transportaban. Y lo podemos ver sobre todo en unos textos muy curiosos que son los manuales de mercancías, que en italiano reciben el nombre de Pratiche di Mercatura, y que informaban a los mercaderes que no conocían la zona de cuáles eran los artículos que interesaban más caros, menos caros, las medidas a las que se comerciaban, etcétera. Y tenemos un manual escrito en 1503 por un veneciano que se llamaba Bartolomeo de Pazzi, que es el texto de la tratadística italiana que dedica el capítulo más extenso a el puerto de Cádiz respecto a los artículos que interesaban en él, ¿no? Sabemos que el comercio de la muda veneciana en general estaba basado en el intercambio de mercancías entre Oriente y Occidente, materias primas y artículos manufacturados, y Venecia era la principal exportadora en Europa de las especias que del lejano y del Próximo Oriente llegaban a Egipto. Ellos llegaban a Egipto con sus galeras, iban a Venecia, en Venecia las montaban en otras galeras y las distribuían por el resto de Europa. ¿De qué estamos hablando? Pues básicamente, y vamos a nombrar solamente unos poquitos, porque el capítulo es largo, se citan fibras textiles, como el algodón, por ejemplo, que tenía mucha demanda, tejidos manufacturados, los fustanes de Cremona, terciopelos de seda, rasos, algunos más exóticos, pieles de león, tafetanes ligeros, camelotes de seda, lana fina de Angora, tapices para las decoraciones, y también traían joyas, como ellos decían, ligadas y desligadas, es decir, sueltas o montadas, como las que aparecen en la pantalla, ¿no? ¿De qué joyas estamos hablando? Perlas, rubíes, turquesas, diamantes, en brutos o tallados. Ya tú compras lo que han hecho ellos o te compras en bruto y te lo tallas tú como tú quieras. Las especias, colorantes, aromáticas, de uso medicinal, y habla, por ejemplo, de pimienta, jengibre, clavo, canela en polvo y en rama, cinabrio, sándalo rojo, almáciga, oro pimiente, tragacanto, albayante, alcanfor, benjuí, índigo, aloe, gomas arábicas, amoníaco, etcétera, 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 porque el párrafo es bastante más largo. Entre las manufacturas, Bartolomeo de Pazzi destacaba el vidrio, básicamente. Tazas, copas, saleros y gotas, como las que decoran las lámparas, ¿no? Todos conocemos la fama del cristal de Venecia, sobre todo el cristal de Murano, pero antes de que dominaran el cristal, trabajaron con el vidrio, como la copa que aparece en la pantalla. ¿Qué tienen en común todos estos artículos? Porque, claro, a simple vista no tienen en común nada. Pues básicamente dos cuestiones. La primera, ocupan muy poco espacio y la segunda, tienen un alto valor económico. ¿Por qué es importante la cuestión del espacio? Porque las galeras mercantiles de Venecia, por su estructura, tienen una bodega con una carga mucho más reducida que las grandes carracas genovesas. Al mismo tiempo no necesitan mucho más espacio y les permite llevar una tripulación amplia, como esas 250 personas, de los cuales unos 50 eran soldados, eran ballesteros, arqueros profesionales para defender la galera en caso de ataque, porque la mercancía era muy codiciada. Y además, por este motivo, también viajaban todas juntas, en línea, para poder defenderse si venía una flota contraria a intentar atacarla. No es lo mismo atacar un barco que atacar 5 y encima custodiado de tantísimos soldados. De hecho, hay testimonios de combates realmente encarnizados intentando tomar estas galeras y la defensa que hacían los venecianos, ¿no? Por lo tanto, la fama de estas galeras, como nos podemos imaginar, era enorme.
y otorgaban un gran prestigio a los puertos en los cuales paraban. Así que Cádiz figuraba entre esos grandes puertos escogidos por los grandes mercaderes y naciones mercantiles extranjeras, ¿no? Claro, tanto es el impacto que todo el mundo quiere atraerlos, ¿no? Pero claro, como siempre ya sabemos que el que tiene el dinero tiene la sartén por el mango y decide sus condiciones. ¿En qué lo vemos, por ejemplo, en el caso de Cádiz y Sevilla? Pues que Sevilla intenta que las galeras mercantiles venecianas, en este caso de la Muda de Berbería, es decir, los que iban por el norte de África, y que finalizaban en Sanlúcar de Barrameda, remontaran el río Guadalquivir, 80 kilómetros de nada, con sus meandros y sus bancos de arena, para no tener que moverse de Sevilla. Que vengan ellos, ¿no? Y los venecianos dijeron, muchas gracias, gracias por los privilegios. Si queréis algo, seguimos en Cádiz, básicamente. Y eso que las galeras de Berbería estuvieron 20 años, un poquito más, de 1439 a 1462, cruzando el estrecho de Gibraltar. Pues no hay ni una sola prueba que demuestre que los venecianos llegaron a subir hasta Sevilla. No les interesaba. Una vez que dejan de cruzar el estrecho de Gibraltar en 1462, tenemos otras circunstancias que voy a detallar. En cualquier caso, al venir a Cádiz solamente, esto obliga a que cualquier mercader que quisiera comerciar con los venecianos se tuviera que acercar a Cádiz. Y se acercan los de la propia bahía, Jerez, Puerto de Santa María, Rota, Sanlúcar, pero se acercan también de sitios más lejanos, desde Sevilla, que no está tan cerquita, y menos en el siglo XV, e incluso desde la corte, que podía estar en Sevilla, o más lejos, podía estar, por ejemplo, en Madrid. Y en este sentido encontramos un testimonio completamente espectacular. Estoy hablando de una carta que se conserva sin año de datación y con lugar probable, pero no seguro, de remisión, Sevilla, que se conserva en el Archivo General de Simancas, y que los archiveros del siglo XIX interpretaron de forma errónea, que se refería a que las galeras venecianas que en 1405 habían parado en Cartagena, habían hecho que los oficiales reales se desplazaran a hacer compras desde Sevilla hasta Murcia. Teniendo en cuenta que Cartagena hay, creo que son 2 referencias al paso de la navegación de las galeras venecianas en todo el siglo XV, y que Cádiz es desde 1315 la parada obligatoria en el sur ibérico, es un poquito más lógico pensar que los oficiales reales se habían desplazado desde Sevilla hasta Cádiz. Pero hay también otra serie de cuestiones interesantes. Básicamente, a partir de la lectura de la carta he podido reconstruir la cuestión. Y es que estando en la corte, Enrique III le llega noticias de que van a llegar las galeras venecianas. Y entonces ordena a uno de sus oficiales, un tal Pedro Estébanez, que se acerque hasta Sevilla para hablar con otra persona, Ruy González, que tenía que adelantar el dinero del rey, y que junto con un tercero, Bernal González, fueran desde Sevilla hasta Cádiz a comprar lo que él quería. Esta carta es como la lista de la compra. Ahora que estamos cerca de Navidad, parece más bien la carta a los Reyes Magos. Queridas galeras venecianas, este año he sido muy bueno y quiero seda, paños de oro, brocados y especias. Y se lo pone todo muy detallado. Pero claro, siempre hay imprevistos. El primero, Bernal González, que es la persona, el secretario real que firma esa carta, estaba malillo, estaba pachucho y se queda en Sevilla. Entonces él pone por escrito lo que le cuentan los otros 2. Y los otros 2 te dicen que se han desplazado desde Sevilla hasta Cádiz en compañía del mercader veneciano más importante de Sevilla en esos momentos, que se llamaba Luca Falier, y que subieron a bordo de las galeras y le pidieron al capitán de la Muda que les mostrara, pues eso, lo que les había pedido el rey, los tejidos de oro, las especias, las joyas, etc. Pero no le dicen que son para el rey, porque claro, si los venecianos se enteran que son para el rey, el precio puede subir. Cada uno tiene también sus estrategias. Tuvieron mala suerte, porque como le pone Bernal González en esa carta a Enrique III, el capitán de las galeras les explicó que ese año no había ni tejidos de lujo, ni joyas, ni especias, ni siropes, porque lo que transportaban
habitualmente no lo habían encontrado en Siria. ¿Por qué? Porque el año anterior el emperador mongol Tamerlán había atacado Damasco y Beirut y, por precaución, ya sabemos que la guerra es enemiga de la economía y del comercio, las galeras venecianas de 1401 no habían zarpado ese año con destino a Siria, Palestina y Egipto, de modo que no habían podido encontrar los artículos que normalmente traían a Europa. Y es más, le llegan a decir también que hace muy poquitos días lo poco que llevaban, los tejidos de plata y algunas joyas, los habían vendido en Málaga. La globalización, la inflación con la guerra de Ucrania no es nada nuevo, está todo inventado y había ya un inicio importante de globalización en el siglo XV, como estamos viendo. Más noticias de las galeras de este año, de 1402, que viajaba a bordo de ellas Giovannino Falier, hermano del mercader veneciano de Sevilla, Luca, que he dicho que era el más importante de la comunidad, y que repiten la estrategia que he dicho antes de los florentinos. Luca se queda en Sevilla, Giovannino se establece en Cádiz y durante al menos 2 años los dos hermanos están actuando desde el puerto de Cádiz en el comercio a través de las galeras mercantiles tanto con Flandes como con Venecia. El volumen de negocio era tan grande, se movía tantísimo dinero, era una barbaridad lo que movían las galeras venecianas, que surge otra cuestión particular. He dicho antes que la muda de Berbería, que vemos ahí el recorrido después de 1462, el mapa no es mío, pone Málaga donde está Almería, pero es de un italiano que no debe tener clara la geografía ibérica. Como estoy diciendo, a partir de 1462, las galeras dejan de cruzar el estrecho de Gibraltar para... ¿Me quedan 5 minutos? Pues tengo que acelerar. Dejan de cruzar el estrecho de Gibraltar para poder, centrarse en el comercio con el Magreb. En 1467 ya sabemos que los Ponce de León se convierten en señores de Cádiz y los Ponce de León se llevan a matar con los guzmanes, los duques de Medina Sidonia. Están luchando por el control político de Andalucía. ¿Qué es lo que hace el duque de Medina Sidonia? Que se pone un poco celoso de que su enemigo Ponce de León controle el puerto más importante del sur ibérico. Ofrece privilegios a los venecianos en 1467 y 1477, intentando que cambien Cádiz por Sanlúcar. No hay manera. Cuando en 1493 la ciudad vuelve al realengo, él vuelve a la carga y en 1499 le escribe una carta al dogo, a Agostino Barbarigo, ofreciéndole que la muda de Flandes cambie de nuevo Cádiz por Sanlúcar. Y el dogo le dice, ¡ay, qué mala suerte! Me pillas en verano, las órdenes las hemos establecido en primavera, las galeras casi están ya en el agua, no puedo hacer nada. Si eso el año que viene lo vemos. Y el año que viene no se volvió a ver. Esta carta fantástica, que es la respuesta, se conserva en el archivo ducal de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda. Las informaciones que estoy comentando son todas de los artículos que los venecianos proporcionaban a Cádiz. Conocemos mucho menos de lo que se compraba de la tierra, pero en esto tenemos las cuentas de un noble veneciano, Giovanni Falier, que fue patrón de una galera de la muda de Berbería en 2 años, en 2 viajes, 1463-64 y 67-68. ¿Qué compraba aquí? Pues en el 63-64 vemos que cogía atún, aceite, vinagre y cosas un poquito más raras, un puercoespín y un esclavo negro. En 1467 y 68 compra bizcocho, pan fresco, vino, vinagre, los cueros para las escotillas que hemos dicho antes, terciopelo para hacerse un traje nuevo, el de los domingos, carne, alcaparras, pasas y aceite. La mayoría para consumir a lo largo de la travesía. Pero para Cádiz el nombre de Giovanni Falier es mucho más importante por otra cuestión que me cupo la felicidad de descubrir leyendo sus cuentas, y es que ya sabéis que hay una leyenda veneciana que atribuye la fundación de la ermita de San Sebastián en el islote donde está el castillo en 1457. Llegan unos marineros venecianos, malitos de peste, no les dejan entrar en la ciudad, lógicamente, aquello era como el COVID más o menos, y entonces le dicen, no, vosotros os quedáis en el islote, os dejamos ahí, si os morís, no os contagiáis, y si sobrevivís, pues estupendo. Y en agradecimiento, los venecianos levantaron la ermita de San Sebastián. Hasta
hasta que di con las cuentas de Giovanni Falier y pude descubrir la mención que voy a decir ahora. El testimonio más antiguo lo había citado José Sánchez Herrero, diciendo que la primera mención era de un testamento en 1514. Pero las cuentas de 1467 nos dice que Giovanni Falier había comprado una pala de altar, es decir, un altar portátil en Brujas, en Flandes. No se había gastado mucho dinero, 8 ducados, una cosa normalita. Supongo que también acorde con la Iglesia, porque el mercader milanés de 1519, que os he nombrado antes, decía que la Iglesia la describió como bruta, fea. La Iglesia era fea. En 1487, además, según nos dice el cronista local, Agustín de Orozco, en su Historia de Cádiz, viene una tormenta de esas bestias que se daban aquí de vez en cuando, con el viento y el agua, y el día antes de San Marcos, el patrón de la República, la torre, que era la atalaya musulmana restaurada, se vino abajo. Y a finales del siglo XVI se encontraban todavía los restos, incluyendo el escudo de la ciudad de Venecia con el león de San Marcos que atestiguaba esta cuestión. A día de hoy ya sabemos que lo que tenemos es el castillo de principios del siglo XVIII y en el lugar donde se erigía la torre atalaya, posteriormente el campanario de la ciudad, se encuentra el faro de Cádiz, que es el único de España que está construido en hierro y fue el segundo que tuvo luz eléctrica. Las galeras de Venecia son importantes, como estamos viendo. Sabemos también de otras embarcaciones de titularidad privada, no solamente de titularidad pública. Llegaban aquí a Cádiz, enrolaban marinos para la travesía del Atlántico. Algunos se peleaban con los venecianos porque no les pagaban el dinero que les debían. Otros, como la Coca Querina, llegan aquí, hace reparaciones y se va para el norte, se pierden con los vientos y naufragan cerca del Círculo Polar Ártico. Otras proceden de Creta, como esta Querina que estamos viendo ahí, transportando vino hacia Inglaterra. Es decir, no solo teníamos las galeras impulsadas por el Estado, sino también algunas más. ¿Y Florencia? Pues Florencia, y ya voy cerrando, Florencia es una ciudad que está en el interior, no tiene mar, no tiene puerto, pero cuando conquistan Pisa en 1406 deciden construirse su propia flota de galeras mercantiles para no depender de otras flotas extranjeras. Y nos han dejado los fletes, es decir, la relación de precios por el transporte que cobraban, que son mucho más detallados que los venecianos. Aquí una muestra de los fletes de 1461 para el transporte de mercancías, esto solamente desde Porto Pisano, la base de las galeras, hacia Cádiz, en los cuales podemos ver sobre todo artículos manufacturados de la famosísima industria textil florentina, que era la más potente de Europa, junto con la que se hacía en los Países Bajos. Encontramos paños de toda calidad, media, de lujo también, pero además resulta que estas galeras pasaban por la Corona de Aragón, cosa que no hacían las venecianas, y allí cogían arroz, queso, paños catalanes de calidad media y los traían a Cádiz. En el camino de vuelta desde Inglaterra, aquí dejaban, como podéis ver, artículos de lana ingleses famosos, paños, sayas, la lana por supuesto, metales también, plomo y estaño trabajado o en paños. Mientras que desde Cádiz de vuelta hacia la Toscana, como podéis ver, lo que se cogían eran cueros, los cueros españoli, que pone ahí, de Sevilla, de Jerez, de Cádiz, de Sanlúcar, cueros también portugueses y magrebíes del norte de África, el atún, por supuesto, mercurio, artículos que en Italia no se encontraban. Pero la importancia de Cádiz para la navegación florentina va incluso más allá, porque terminan estableciéndose, a diferencia de los venecianos, algunos florentinos aquí en la ciudad. Y el ejemplo más famoso, y lo conoce nuestro amigo Antonio de la Cruz perfectamente, es la compañía da Colle, que no eran florentinos exactamente, pero sí tenían la ciudadanía, y que se especializaron en el tráfico de papel, un artículo de lujo en esos momentos, en el cual imprimían su marca de agua. Es decir, el sello particular que tenían ellos, como el galgo de los folios galgo, pero del siglo XV, en este caso, que acreditaba que ese papel había sido fabricado e importado por la compañía da Colle. Esa filigrana que encontró Antonio de la Cruz aquí presente se ha encontrado en un papel en el archivo de Jerez de la Frontera. Cierro ya con el último punto, Cádiz como puerta de Castilla. Cádiz, estoy hablando de Cádiz
básicamente como puerto. La llegada de las galeras mercantiles de Florencia, de Venecia, factores que pasaban por aquí, algunos que se quedaban porque les gustaba mucho y eso que todavía no había carnaval, pero Cádiz es sobre todo el puerto de llegada también de las embajadas venecianas. Los florentinos no se molestaban tanto, los florentinos mandaban cartas. Los venecianos, cada vez que tenían problemas, organizaban una embajada con todo el boato. Y para muestra la que conocemos de 1467, porque se había hundido una galera, la galera Bonsa, en Sanlúcar de Barrameda. Los sanluqueños se habían lanzado a la playa y habían arramblado con todo lo que habían pillado. Y eso en Venecia no gustó. Entonces organizaron una embajada específica a cuyo frente se situó un político y diplomático humanista muy conocido en Venecia de nombre Bernardo Bembo. Bernardo Bembo es el elegido por el Senado para renegociar la recuperación de esas mercancías venecianas y se sube en una galera que le ponen específicamente, como el Falcón, pues se le pone a él una galera para que llegue a Cádiz y teniendo que negociar con el duque de Medina Sidonia, que no residía en Sanlúcar, que era la capital de sus estados, sino en Sevilla, en vez de parar la galera en Sanlúcar, ¿dónde para? En Cádiz. Y en Cádiz baja y se monta una procesión de la leche, con un boato descomunal, los gaditanos se vuelven locos, le reciben las autoridades. ¿Cómo lo sabemos? Porque en su séquito iba un poeta, un joven poeta, Paolo Marci da Pesina, que nos ha dejado un poema contando el viaje de su señor, las Benvicae Peregrinae, que se conservan en Inglaterra y todavía no han sido publicadas en su integridad. ¿Y qué es lo que nos dice? Que se lo pasaron muy bien en Cádiz. Y que además al embajador le dieron una medalla reproduciendo el primero de los trabajos de Hércules. ¿Y por qué era importante esto? Porque esta era la primera embajada de su señor Bembo. En definitiva, y para cerrar ya la intervención, los venecianos y los florentinos claramente no fueron tan importantes desde un punto de vista numérico en la ciudad de Cádiz, en su vida cotidiana, no desarrollaron comunidades que se integraron en el tejido local, pero sí hicieron acto de presencia fundamentalmente a través de las flotas institucionales que financiaban sus repúblicas, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque diversificaba la oferta del transporte público para sacar o traer mercancías a la ciudad. Y además hacían de bisagra, de intermediarios, con puntos lejanos. Los venecianos con los artículos de lujo que traían desde Oriente Próximo y los florentinos con la corona de Aragón, pero también con Flandes e Inglaterra, porque los venecianos iban a lo suyo. Ellos comerciaban con sus artículos, cogían poquitos, pero no traían artículos ingleses y flamencos aquí, ni llevaban artículos andaluces fuera. Ellos nos traían el lujo, buscaban el dinero, eran neocapitalistas del siglo XV. Los florentinos no, los florentinos tenían que llenar la bodega de sus galeras y entonces, como no tenían suficientes artículos propios, las llenaban con todo lo que pillaban, que es los artículos de los catalanes en la corona de Aragón, los artículos de flamencos e ingleses procedentes del Mar del Norte. Cádiz actúa como puerta de Castilla para estos italianos, aquí se establecen consulados, aquí llegan las embajadas venecianas sistemáticamente, aunque luego tuvieran que ir a Galicia o al País Vasco, los barcos llegan a Cádiz y luego en mula. Sería más fácil parar en La Coruña, pero no, en Cádiz. Luego vuelvo a la pregunta del título de mi intervención. ¿La presencia veneciana y florentina en Cádiz es una presencia menor desde el punto de vista numérico? Sí, desde el punto de vista comercial, económico, evidentemente por la importancia y la riqueza que traían, creo que tenemos que concluir que no. Muchas gracias. Muy bien.